La verdad no sabía si hacer este vídeo, pero es que llevo un par de días bastante molesto porque nuevamente volvemos a lo de siempre, la gente usando elementos de Star Wars para hacer política actual. Y eso es algo que para cualquiera que entienda un poco las motivaciones de George Lucas es un auténtico insulto. Y más que nada, más que insulto, es como una desesperación, una frustración enorme de que una y otra vez, cada vez que haya alguien que piensa políticamente distinto a ti, ya estés usando elementos de Star Wars para darle o para ponerle una etiqueta. Para poneros en contexto, por si habéis estado viviendo estos días pues debajo de una piedra, el otro día, hace 2 días, hubo elecciones en Estados Unidos y salió ganador Donald Trump. Independientemente de tu afinidad política, de a quién apoyarás más o menos, en mi caso, pues da igual porque soy español, a mí mi intención de voto o el candidato con el que simpatizo pues da bastante igual porque no voto, entonces no tengo capacidad de decisión. Pero el hecho es el que es, ganó Donald Trump y salieron pues obviamente los partidarios suyos a celebrarlo en redes y los detractores, bueno, más que detractores, la gente que está políticamente opuesta a él, pues obviamente pues expresaron su disconformidad, su frustración, etcétera. Hasta ahí todo bien. El problema viene cuando esa gente que está en contra de Donald Trump, y digo Donald Trump como podría decir Kamala Harris, da igual, esa gente que es fan de Star Wars utiliza los elementos de la saga para defender ideas o para etiquetar a los demás. Em, Esto es interesante porque, repito, todo lo que vaya a decir ahora y la crítica que vaya a hacer a la gente que ha dicho estas cosas que vamos a ver, están en su derecho, pero a mí no me gusta todo esto que estáis viendo en pantalla. Os voy a dejar unas capturas, os estarán apareciendo. La gente, aún a día de hoy, gente que dice que conoce Star Wars, que le gusta Star Wars, que es fan de la saga, aún a día de hoy siguen sin ver lo que hay detrás de todos estos elementos políticos de la saga. Ganó Trump, ganó el que ellos no querían y estos defensores de la democracia, en vez de aceptar unos resultados que se adhieren a cómo ellos consideran que deben hacerse unas elecciones, es decir, por democracia, pues resulta que ahora la democracia no existe y que lo que ha sucedido es como lo que hizo Palpatine en el episodio 3, o incluso lo relacionan ya como un movimiento de resistencia contra un imperio opresor con el discurso de Marva. Y a mí esto sí que me toca las narices. El día de ayer tenía pensado subir este vídeo, pero preferí calmarme porque yo creo que iba a estar mucho más exaltado que hoy, que bueno, más que exaltado, o sea, mi sentimiento general es de frustración. O sea, no es de enfadarme porque a mí ni me va ni me viene, no vivo en Estados Unidos, así que lo que suceda allí de momento, a no ser que ya luego las consecuencias afecten a mi país, pues poco me afectan en ese sentido. A mí lo que me frustra es la base ideológica, o más que la base ideológica, cómo se usa o cómo se prostituye una saga para lanzar ciertos mensajes políticos totalmente sesgados. Entonces, el vídeo de hoy quiero que va a ser, o quiero intentar hacer rebatir todos esos argumentos y todas estas capturas de pantalla que habéis estado viendo y dejando en evidencia lo poco que conoce esta gente Star Wars y lo poco que se preocupan por analizar lo que hay detrás. Entonces, sí, dicen, Star Wars es política. Sí, pero hay una diferencia. Star Wars tiene política. Usa elementos de lo contemporáneo a medida que han ido saliendo los materiales, usa esos elementos para generar un trasfondo político en su galaxia, en su contexto ficticio. Por el contrario, la gente usa la política de Star Wars y la pone en el mundo real. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es una saga que se inspira de elementos políticos actuales, que ya veremos que no son tan actuales, para crear una base sobre la cual contar una historia, y luego otra cosa muy distinta es usar esos elementos que se ven en una saga de fantasía para justificar, atacar o denigrar elementos políticos u opiniones o ideologías actuales. Y a mí es eso lo que me toca mucho las narices. Estamos en una sociedad que se guía solo por el físico y la apariencia
y lo hemos visto muchísimo y sobre todo al final de este vídeo pues quiero hacer una pequeña reflexión al respecto y este es uno de esos ejemplos, el simplemente decir, uy, mira, en esta parte de Star Wars hay alguien que ha llegado al poder y ha creado un imperio. Eso es lo que quiere hacer Trump. El imperio, o sea, Trump es el emperador, es malvado, es no sé qué. O el imperio tiene estas características, eso significa que tú eres imperial porque estás en contra de no sé qué. Y yo, como soy muy demócrata, pues yo estoy en el bando de Padme Amidala, por ejemplo. O sea, a mí es eso lo que me toca las narices. Se guían solo por lo que ven en la película o lo que ellos interpretan de la película y no van más allá. Entonces, es eso, ven algo que concuerda con un factor político actual y se creen que de verdad representa eso. ¿Cuántas veces hemos oído eso de lo del episodio 6 de los Ewoks es Vietnam, lo de Palpatine es Nixon, son los regímenes fascistas, el imperio representa a los nazis? Sí, y no. Y entonces en este vídeo voy a ir desmontando uno por uno todos esos argumentos. Y para esa gente que lo único que mira son las películas, ojo, en su derecho están, pero digo, si quieres hacer una reflexión profunda comparando políticas de una saga de ficción con la realidad, pues tienes que ir un poco más allá. Entonces yo les recomiendo que se vayan leyendo estos libros, los archivos de Star Wars, tanto de los episodios 1, 2 y 3 como de la trilogía original, y luego enseñaré un poquito y hablaré un poquito, tampoco quiero ponerme muy técnico, con este libro de Joseph Campbell, que habla un poco de lo que es esto de aquí. Es el fundamento de Star Wars, el fundamento sobre lo que, o en lo que se inspiró George Lucas para crear primero la trilogía original y luego las precuelas. La base ideológica de Lucas está aquí. Entonces, para el que quiera hacer sus interpretaciones de política actual y política de Star Wars, en su derecho está, pero les animo a que se lean ese libro o escuchen entrevistas de George Lucas, pues para ver que realmente no están rascando el problema. Se quedan en la superficie y tienen menos profundidad que un bebedero para pájaros. Entonces, vamos a empezar por lo primero. Lo típico, ¿no? Que el imperio está relacionado con el fascismo, el nazismo, etc. Y algo muy curioso es que, y lo vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo, George Lucas se basó, sí, obviamente, en la ideología que representa cualquier régimen autoritario. Es decir, si uno va a los fascismos, por ejemplo Mussolini, o se va luego a al nazismo, y como digo, todos estos regímenes autoritarios, hay varios patrones que se repiten. El culto a un líder, por ejemplo, una estética característica, la uniformidad de los seguidores, pero eso es algo que ya desde hace tiempo, o sea, los fascismos y el nazismo no surgieron de la noche a la mañana, a alguien se le ocurrió, no se levantó un día Mussolini y dijo, se me acaba de ocurrir una idea. Todos estos principios me los he inventado yo, no, él hablaba mucho de lo que es el nacionalismo no surge con Mussolini, el nacionalismo surge desde hace muchísimo antes, incluso ya desde la independencia, más allá de la independencia de Italia, de los estados de Italia. Lo mismo Hitler con el nacionalismo. O sea, son estas cosas que uno dice rápido porque se queda en el simbolismo. ¡Ah! Hay una figura de poder que manda sobre todos. Nazismo. O sea, si nos remontamos, eso llega hasta incluso el Imperio Romano y antes, si te vas a lo de los faraones, ya hay una figura que toma él todo el poder y decide. Entonces, lo que digo, se quedan solo en la superficie. Entonces dicen, no, pero es que la estética recuerda qué es lo que dice la estética de qué es lo que dice George Lucas acerca de la estética del imperio y de si está relacionado con los nazis y tal. Para eso nos vamos a este libro de aquí y os lo voy a leer y os voy a poner la imagen en pantalla para que lo podáis seguir leyendo vosotros conmigo. Página 213. Doug Chiang, que es el máximo responsable del aspecto visual de las decisiones creativas en las precuelas, dice lo siguiente. En la trilogía original, el imperio y los soldados de asalto se basan en la tecnología, mientras que los rebeldes y los buenos son orgánicos y se basan en la naturaleza. Sabemos que hay una intención más allá, detrás de vamos a pintar los blancos o vamos a pintarlos tal porque representan el nazismo o el fascismo. No, hay una intención detrás de todo eso de relacionar al imperio con las máquinas y a los rebeldes con la naturaleza. Una idea que se repite
a lo largo de tanto de las precuelas como de las originales. O sea, en las originales el Imperio se basaba mucho en las máquinas, los AT-AT, AT-ST, mientras que los rebeldes pues usaban Towns, etcétera. Y en la trilogía de precuelas se puede ver eso, por ejemplo, cuando Obi-Wan va montado encima del baráctilo de Boga, mientras que Grievous usa como una rueda. Y bueno, o sea, ya si nos vamos a lo clarísimamente puesto que está ahí, es que los separatistas usan droides y los de la República usan seres humanos. Entonces, creo que esa distinción está bastante clara. Y luego, también en la página 214, justo en la página siguiente, dice: la trilogía original, vuelve a repetir Duke Chang, es visualmente clara en términos de lo bueno y lo malo gracias a las paletas de colores y el lenguaje de formas. Y nuestro trabajo era sentar las bases de todo eso en la trilogía precuela. O sea que eso de decir, es que los malos están blancos y negros por el fascismo, no. O sea, están representados así porque representan el mal. Son colores fríos, son colores, pues, blanco, negro, muy impersonales, con algún toque de rojo. Y luego los rebeldes pues tienen tonos un poco más cálidos. O sea, va mucho más allá de simplemente, no, es que es fascismo, no, es que es nazismo. Bueno, otro de los argumentos que se usan es que Star Wars es muy político porque George Lucas se basó en Nixon durante la guerra de Vietnam. Y su intento, el presidente Richard Nixon, que intentó postularse por tercera vez como presidente de los Estados Unidos, pues por eso creó a Palpatine. Bueno, pues nuevamente nos vamos a lo que viene siendo este librito de aquí que acabamos de leer, a la página 221. Dice George Lucas: la guerra de Vietnam y Richard M. Nixon influyeron en el desarrollo de Star Wars. En un momento dado, Nixon creyó que podría cambiar la Constitución y postularse para un tercer mandato. Eso me hizo pensar en cómo puede fracasar una democracia y me llevó a investigar sobre todo tipo de democracias de Grecia a Roma. Y le pregunta a Paul Duncan, que es el que le está haciendo la entrevista: Julio César convirtiéndose en dictador vitalicio. Y ahí responde George Lucas: las élites lo resolvieron asesinándolo, pero luego le entregaron el poder al heredero de César, Augusto, que se convirtió en emperador. ¡Uy! ¡Sorpresa! Sí, George Lucas usó a Nixon, pero ¿qué hizo después de eso? Fue más allá y dijo: vale, está pasando esto en mi época. Nixon está queriéndose postular, esto puede traer problemas, muy bien. Voy a reflejar eso en la trilogía, en mi saga. Pero, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la raíz de todo esto? ¿De repente Nixon también se levantó un día y dijo, voy a hacer algo que no ha hecho nunca nadie? No. Lucas fue más allá y dijo, ¿dónde está la raíz de todos estos problemas y dónde está, por qué cae, lo dice él, por qué caen las democracias y se convierten en dictaduras? Y empieza a echar para atrás, se va a Grecia, Atenas, la exponente clásica de la democracia, se va a Roma y pone el ejemplo de Julio César. Luego en otros también pone el ejemplo de Napoleón, de cómo acabó convirtiéndose en un dictador, digamos, en el único líder del pueblo francés, de la nación francesa. O sea, no es representa el fascismo, partido único, Nixon. O sea, está tomado esa idea, toma esa idea de su momento, de su etapa contemporánea, pero luego va más allá y analiza en profundidad cuáles son esos elementos que se han ido repitiendo a lo largo de la historia. Y esto es una reflexión que quiero que os quedéis con esto, porque luego al final explicaré por qué es. Luego, la otra típica, ¿no? Vietnam. No, es que Lucas se basó en Vietnam para hacer lo de los Ewoks. Nuevamente, ahora nos vamos a este librito de aquí, a los archivos de Star Wars, pero esta vez de la trilogía original, y nos vamos a la página 372 y 373. Dice: uno de los ingredientes más importantes de la historia era esa sociedad primitiva que todavía emplea arcos y flechas y entra en guerra con una civilización altamente tecnológica con todos los recursos posibles, y la derrota. Ahí arrancó todo y estaba intentando llevar eso al retorno del Jedi, estableciendo que la idea era esa, el de un pueblo oprimido o conquistado que se levanta contra quienes les están oprimiendo, les han conquistado, y usando los medios a su alcance y teniendo muy poca tecnología consiguen derrotar a pues, a sus enemigos, ¿no? Que en teoría tenían todas las de ganar. Y luego dice, en la página 374, dice lo siguiente:
Irónicamente, eso fue lo que pasó en Vietnam, pero en nuestra película superamos de largo a los vietnamitas. Los Ewoks también luchan por algo, mientras que el Imperio solo lucha para tener más poder. Sí, George Lucas usa tanto a Nixon como la guerra de Vietnam porque era lo que estaba sucediendo en su época, pero no lo plasma tal cual, sino que se va a los porqués, a qué hay detrás de todo eso, a la idea que subyace detrás de todas esas situaciones y lo remonta a algo totalmente básico que cualquiera pueda entender. Todos podemos sentirnos identificados con un pueblo que se rebela contra su opresor, y hay muchísimos ejemplos en la historia. Aquí, por ejemplo, en España, cuando, bueno, no era todavía España, era cuando llegaron los romanos a conquistarla, que era en esa época Hispania, hubo un rebelde de aquí de la península llamado Viriato que hacía eso, o sea, rebelaba a los pueblos y atacaba a los romanos, les hacía emboscadas, es lo mismo, alguien resistiéndose a que otra persona o otra nación invada o conquiste la tuya. Eso es algo que, y tú que estás viendo este vídeo, puedes acordarte de cualquier ejemplo histórico. Eso es algo básico que todo el mundo entiende. Pero esta gente no, esta gente dice, uy, es fascismo, es no sé qué, es Nixon, es Vietnam, y no tiran más para atrás, porque George Lucas sí lo hizo, pero ellos son incapaces. Y luego, un ejemplo clarísimo, que tampoco me quiero alargar mucho con este vídeo, un ejemplo clarísimo es lo que vimos en mi canal principal con Darth Maul. O sea, en un directo que os dejaré abajo en la descripción, ya digo, todos estos datos los dejaré en la descripción, vimos una entrevista que le hacía Bill Moyers en 1991 a George Lucas, justo cuando se estaba a punto de estrenar La amenaza fantasma, y hablaban de un montón de cosas, del fondo mítico, de los mitos, del fondo religioso que tienen sus películas, su saga, y en un momento dado George Lucas responde a la pregunta del entrevistador diciéndole lo siguiente acerca de Darth Maul. The mesmerizing character for me is Darth Maul. When I saw him, I thought of Satan and Lucifer in Paradise Lost. I thought of the devil in Dante's Inferno. I mean, you really have brought seems to me, from way down in our unconsciousness, this image of evil, of the other. Well, yeah, we were trying to find somebody who could compete with Darth Vader, who's one of the most, famous evil characters now. So we went back into representations of evil, not only the Christian, but also Hindu and Greek mythology and other religious icons, and obviously then designed our own character out of that. What did you find when you went back there in all these representations? There's something. A lot of evil characters have horns. Yeah. It's very interesting. I mean, you're trying to build an icon of evil, and you sort of wonder why the same images evoke the same emotions. No sé vosotros, pero a mí estas cosas me parecen fascinantes. O sea, George Lucas demuestra que siempre fue más allá, que se preguntaba las cosas, que tenía una idea y decía, vale, pero esta idea ¿de dónde me viene? ¿Está influida por algo contemporáneo? O por supuesto. Pero, ¿cómo puedo convertirla en algo que cualquier persona de cualquier cultura pueda entender? Pues yéndose a las bases, yendo a la base, que es lo primero o el origen de todo este tema. En el caso de Darth Maul, pues el origen de la figura demoníaca, del mal, varias culturas hindú, etcétera, cristiana. ¿Cuáles son esos elementos en común que tienen? Y eso que parece una anécdota graciosa de todos tienen cuernos, es una evidencia clarísima de que George Lucas no es simplemente voy a poner a uno que se parezca a demonio. Vale, se parece a demonio, pero porque es la concepción que tenemos nosotros ahora. ¿Cuál es el origen de todo eso? Y ahí iba George Lucas. Porque a diferencia de los que están hoy en día en redes sociales, que repito, pueden hacer lo que quieran en sus cuentas, a diferencia de lo que hace la gente hoy en día en las redes sociales, George Lucas estudió antropología. ¿Y qué es la antropología? La ciencia que estudia el ser humano y sus comportamientos. A él lo dice creo que es no sé si es aquí, supongo que era en el de la trilogía original, ahora no recuerdo, que él dijo que lo de la universidad lo llevaba como bastante mal, pero fue empezar a estudiar antropología y le encantó. Y se nota. O sea, se nota porque el tío se preguntaba por qué todo el rato. ¿Quiero meter esto? Vale, ¿por qué? Y llegó
a la conclusión, ahora veremos gracias a quién, de que hay imágenes comunes a todas las culturas. El ser humano, independientemente de su contexto, de la cultura que tenga y de la época en la que ha vivido, tiene como una serie de principios fundamentales dentro de él que cualquiera puede apelar a ellos para generar una emoción. Es decir, hay muchas culturas que comparten muchísimos elementos. Y eso se aplica a todo. Entonces, ahí entra el libro que os he enseñado al principio, que es este, que es El héroe de las mil caras. Joseph Campbell fue el autor y él propuso la teoría del, además de ser el autor del viaje del héroe, que seguramente os suene, él propuso la teoría del monomito. Esto que os estaba comentando de que el ser humano, independientemente de su cultura, de cuándo vivió, de su condición social, el ser humano tiene una serie como de emociones primarias dentro de él y eso es lo que él define como monomito. Entonces, explotando esa parte, mediante elementos cinematográficos o mediante técnicas narrativas, personajes, motivos de trama, etcétera, uno puede conseguir que gente de Japón pueda entender lo mismo que alguien que vive en Estados Unidos, por ejemplo. O que alguien de la India pueda entender qué hay detrás de la historia de Luke o qué hay detrás de las motivaciones que llevan a Leia a hacer no sé qué. Eso es lo que es el monomito. Y Lucas fue alumno de Campbell, un admirador suyo muy, muy, muy grande, y plasmó, por ejemplo, lo del viaje del héroe en la trilogía original, pero lo del monomito, sobre todo, bueno, ya digo, en la trilogía original también, pero sobre todo también en las precuelas. Todo esto de cómo caen, cómo surgen y cómo caen las democracias, los imperios, etcétera. Todo eso. Joseph Campbell said that all the great myths, the primitive myths, the great stories have to be regenerated if they're going to have any impact, and that you had done that with Star Wars. Are you conscious of doing that? Are you saying, I am trying to recreate the myths of old? Or are you saying, I just want to make a good action movie? Well, when I did Star Wars, I consciously set about to recreate myths and the classic mythological motifs, and I wanted to use those motifs to deal with issues that existed today. Es interesante porque mientras George Lucas estudió antropología, se formó, estudió a este señor, le admiró y se preguntó el por qué, la gente en redes sociales simplemente, lo que he dicho al principio, se basa en las apariencias y en el aspecto físico. Luego, ¿por qué cuando yo critico un personaje, lo primero que hacen es venir a decirme, eres machista? Porque donde ellos ven una persona del sexo femenino, yo veo un personaje con intenciones, con desarrollo, con motivaciones, pero ellos nuevamente se quedan en lo físico. Si es un personaje, está criticando eso, a ver cómo es el personaje y lo primero que van es, pum, al aspecto físico. Si es mujer, eres machista. Si es negro, eres racista. Y así todo. Claro, luego, por ejemplo, critico a Poe Dameron, que es un hombre blanco, y entonces ahí ese argumento no les sirve. Es curioso, pero es eso, precisamente porque vivimos en una sociedad en la que solamente se valora eso, solamente se analiza eso. Van ahí, ¡pum!, a lo físico. Entonces no hay nada detrás, no hay ninguna profundidad detrás, no hay ningún, oye, ¿y por qué? ¿Qué es lo que hace que este personaje funcione así o funcione asá? ¿Por qué está bien hecho o por qué está mal hecho? Dices, Rey no me gusta por esto, por esto, por esto, por esto, porque su motivación no está clara, porque el desarrollo que tiene es irregular, y lo primero que ven, como son incapaces de analizar más allá, es, ¿cómo es el personaje? ¿Es mujer? Eres un machista. Y así con todo. Y bueno, ya el combo es cuando criticas a Reva, por ejemplo, y dicen es mujer y es negra, entonces eres machista y racista. Lo dicho, no van más allá. Mientras Lucas siempre fue a los orígenes de esto y la gente que intentamos criticar a los personajes de una forma constructiva, a nuestro modo también intentamos emular eso, esta gente no, se va solo a lo puramente físico. Y bueno, esto también tiene un poco que ver con lo que ha pasado con mi intención de reescribir las secuelas, que la gente se queda en el de, las quieres descanonizar porque no te gusta. Pues hombre, pues si has entendido todo eso, pues lo que he dicho al principio, tienes la profundidad de un bebedero para pájaros. O sea, no es que no me guste, simplemente que considero que hay cosas que no están bien hechas, mis razones he dado y sigo dando
y voy a seguir haciéndolo. Lo que pasa es que la gente, pues eso, no escucha y dicen, hoy no le gustó la película y por eso la descanoniza. Bueno, pues en fin. Así que en conclusión, que tampoco quiero que este vídeo quede muy largo. Me parece muy bien que la gente use lo de las elecciones en Estados Unidos para dar sus opiniones, porque a fin de cuentas creo en la libertad de expresión hasta el extremo y puedes poner lo que tú quieras. Ahora bien, yo invito a esta gente que se va solo a lo físico, a lo de la apariencia y a analizar las cosas de una forma tan superficial, a que investiguen más, a que lean más. Porque es muy fácil decir, uy, Trump ha ganado las elecciones, se está convirtiendo en Palpatine. Pero, o sea, quiérete un poco. O sea, que está muy bien, que puedes poner lo que quieras, pero quiérete un poco. No seas hipócrita. O sea, ahora resulta que la democracia, y esto va tanto por unos como por otros, si hubieras ganado Kamala y hubieran puesto el caso este, pero con ella, yo diría lo mismo. O sea, quiérete un poco. Intenta ser menos hipócrita, porque es decir, ay, no, yo estoy con la democracia. Pues ha sido por democracia que ha llegado Trump ahora, después de estar 4 años gobernando otra persona. Yo no sé, es curioso, democracia, pero siempre y cuando salga el que yo quiero. Eso no es democracia. Eso no es democracia. Pero bueno, en fin, son esas cosas que a uno pues le frustran. Ayer estaba un poco más molesto y estoy ya, pues, como me veis ahora, que me da casi la risa. Porque cualquiera que se ponga a leer un poquito de estas cosas, de ver por qué George Lucas usaba estos elementos y le oye hablar y lo lee, pues se da cuenta de que siempre hubo más que un simple voy a hacer una figura autoritaria, pues uso a los nazis. No, no. O sea, ¿qué es lo que hacía que los nazis tuvieran esos elementos? ¿Qué es lo que hace que una democracia caiga? Y esos elementos son los que luego plasma en las películas y que precisamente por eso tienen tanto éxito y lo entienden tantas personas. Y precisamente por eso es por lo que hoy en día lo que está haciendo Disney no está teniendo el efecto que busca. Porque, entre otras cosas, esto da para otro vídeo, están apelando a cosas actuales, muy concretas, que quedan obsoletas, no solo con el tiempo, sino también con la cultura. Hay cosas que ponen en Star Wars porque las viven en Estados Unidos, pero que un japonés, por ejemplo, no entiende. Por ejemplo, lo de los pronombres. Eso es algo que es el mundo occidental el que está obsesionado con estas cosas o haciendo campañas por esto y por lo otro, pero en cuanto ponen eso, la gente en Japón pues está un poco más al margen de estas cosas. Y eso es solo un ejemplo. Entonces, mi consejo, leed, investigad y poned lo que queráis, pero cuanto más leáis y más busquéis, os daréis cuenta de que hay mucho más detrás. Así que nada, gente, 27 minutos de vídeo, espero que no se haya hecho muy largo. Muchísimas gracias y si tengo que aclarar alguna cosa, pues me lo ponéis en un comentario, me decís, oye, en esta parte dices esto, ¿a qué te refieres? Yo os estaré contestando como siempre. Muchas gracias, suscribíos, dale like, cualquiera de esas cosas que ya conocéis. Chao, gente, nos vemos.